noches, hermanos. Siéntanse muy bienvenidos. Hoy estamos en nuestra lección número 7. Es la penúltima lección que vamos a dar de este curso que se llamó Eres fuerza en mi debilidad, y estamos estudiando acerca de la vida de Gedeón. Y nuestra clase se llama Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y pues qué bonita frase, ¿verdad? Al ver un hombre confiado en que va a volver en paz, aunque en el momento en el que él dio esa frase, él estaba completamente emproblemado, ¿verdad? Estaba todavía, le faltaba completar una parte de la misión que Dios le había dado, y pues él estaba seguro en Dios de que la iba a completar. Por esa razón da esa frase, cuando yo vuelva en paz. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase y le voy a pedir por favor a nuestra hermana Nidia si nos hace favor de dirigirnos en oración y poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que hable a nuestros corazones. Amén. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, papá, por este precioso momento donde nos disponemos, oh Dios de la gloria, a estudiar de tu palabra, aprender de tu palabra. Oh Dios amado, pongo en tus manos, Señor, a mi hermana Rosy, Señor, cuando ella se ha preparado, Señor, para traernos, Señor, y deleitarnos, Padre Santo, con estas hermosas enseñanzas, Padre amado. Sea usted usándola grande y poderosamente, Señor Dios bendito. Quita todo obstáculo, Señor, que pueda presentarse, Dios amado, y que estemos dispuestos, Señor, a que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que estemos dispuestos a aprender, a oír y a poder, oh Dios de la gloria, prepararnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que estamos en esta clase, aquellos que se van a conectar, oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar inicio con la presentación de nuestra clase. Mientras se inicia, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que se conectaron. Nuestro hermano Ardila, que ya está aquí, Simón Ardila, también nuestra hermanita Patti y los demás hermanitos. Bueno, esta es la presentación de nuestra clase y vamos a ver los objetivos de ella. Nuestro objetivo número 1 es aprender que en la vida cristiana debemos tener una fe firme y fuerte y bien cimentada para llevar a cabo los planes de Dios. Nuestro segundo objetivo es entender que en el camino de la fe debemos de poner cualquier actividad que vayamos a hacer en manos de Dios y seguir su dirección para no fallar. Este objetivo segundo parece algo que ya todos sabemos, pero luego nos emocionamos de que tenemos una nueva misión que nos da el Señor, y nos vamos rápidamente a hacerla, y esto y lo otro, y la oración. Entonces, esto es algo muy importante porque hoy vamos a ver qué pasó con Gedeón en esta nueva misión que le da el Señor. Vamos a la que sigue, por favor. Y fíjense, el título de nuestra clase del día de hoy hace énfasis en la gran fe de Gedeón, cosa que sin lugar a dudas es algo muy grato para Dios. Vernos decidido a hacer lo que sea por Él. Lamentablemente en nuestra vida como hijos de Dios es muy frecuente que cometamos tremendos errores al actuar sin consultarle antes nuestros planes, aún dentro del ministerio. En esta clase, Gedeón nos muestra lo mejor y lo peor de la vida del creyente. Lo mejor, la fe, y lo peor, actuar sin consultar a Dios. Y lo vamos a ver cómo no solamente él vive las consecuencias de haber hecho esto, sino también su familia. Vamos a nuestro primer bloque. Y nuestro primer bloque se llama así. Hoy vamos a estudiar esta porción escritural en 3 bloques. Esta es la primera y se llama Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y vamos a leer Jueces capítulo número 8, Jueces capítulo 8, versículos 1 al 9. Va a aparecer en su pantalla si alguien nos gusta ayudar a leerlo, para que lo lea.
Y si no, pues en su material también viene y también está en sus Biblias. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Adelante, hermano Simón. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué? Lo que pasa es que no sé por la foto. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado vuestras manos a Oré y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Esta palabra. Amén. Falta un pedacito, hermano. Nada más vamos a esperar que cambie la pantalla. Ahí está. Ya. Ok, esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Muchas gracias, hermano Simón. Fíjense, hermanos. Lo esperado era que los de su misma tribu lo felicitaran por liberarlos de semejante enemigo. Pero en el versículo 1 leemos, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra de Madián? Lo esperado era que lo alentaran, que lo felicitaran, ¿verdad? Pero no, en vez de eso, se dieron por ofendidos por no invitarlos a participar en semejante victoria. Aquí tenemos el reflejo de los celos por el triunfo ajeno. Qué situación tan lamentable, ¿verdad? A algunos de nosotros tal vez nos suena familiar, celos entre hermanos. Verdaderamente aún en la actualidad existen estos malos sentimientos de celotipia entre la familia de Dios. A veces por puestos de liderazgo en la iglesia. Y recordemos, cuando nosotros estemos en esa situación, ¿a quién servimos? Y eso nos dará la dirección correcta. Creo que más frecuente de lo que nosotros a veces pensamos los celos en el ministerio, sobre todo cuando le dan a uno un ministerio nuevo y el ministerio, pues Dios lo favorece, empieza a crecer y hay algunas personas que eso lo toman, pero muy, muy mal, aún dentro de la iglesia. Estemos preparados, hermanos, porque sabemos que somos personas aún imperfectas y que cada uno tiene su batalla y no flaqueemos y no nos desanimemos por ver esas cosas y digamos, no, pues yo ya para tener tantos problemas, mejor no sirvo o cosas así por el estilo, porque no es lo que Dios nos manda a hacer. Fíjense, en Gálatas 5:26 vamos a ver
¿cuál es la consecuencia de vivir así? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, a veces también uno pues tiene ojitos, ¿verdad? Y uno mira que a lo mejor otro hermano es muy favorecido por el liderazgo de la iglesia y le dan mucho presupuesto y lo consienten y le dan regalos especiales, regalos que a ti no te dan. Nosotros evitemos tener ese tipo de sentimientos en nuestro corazón, porque veamos lo que dice Eclesiastés 4:4. Lo voy a leer para ustedes. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Vean cómo aquí el predicador nos está dando una advertencia y Dios mismo nos la da a través de él. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si nosotros albergamos este tipo de situaciones, este tipo de sentimientos en nuestro corazón, pues vamos a tener aflicción y amargura de espíritu. Y pues esos sentimientos no son sentimientos que Dios quiera que tengamos en nuestros corazones, porque vamos a actuar pues en consecuencia de lo que estamos teniendo en nuestro corazón y eso nos va a llevar a tener una actitud negativa y no vamos a reflejar el rostro de Cristo a la iglesia, a nuestros hermanos y mucho menos a las personas a las que estamos sirviendo a Dios, pero a través de ellas. Hermanos, el descontento de los de la tribu de Efraín fue totalmente injustificado, porque Gedeón actuó primeramente pues siguiendo las órdenes de Dios. Y además, como la tribu de Efraín se encontraba limítrofe con la tribu de Gedeón, ellos habrían podido ofrecerse a librar la batalla contra tales enemigos, porque recordemos que aún el ejército que tenía Gedeón, pues era superado por muchos hombres a uno con la parte de los madianitas. Y sin embargo, ellos no lo hicieron, sino hasta ver la victoria que Dios le concedió a Gedeón y a sus 300 hombres. Su contestación de Gedeón también nos enseña mucho, porque vemos una respuesta blanda. Fíjense, él inicia y les dice, ¿qué he hecho yo comparado con vosotros? O sea, aquella victoria que Dios le dio tan grande, él dice, no, pues yo la verdad no he hecho nada. Ustedes verdaderamente han hecho grandes cosas. Eso manifiesta un espíritu de humildad proveniente del corazón de un hombre bueno, que fue sabio al mantenerse calmado y tranquilo en medio de la provocación. Hermanos, cuando tenemos problemas de ira y de pronto viene alguien a buscarnos con afán de pelear, recordemos lo que dice Proverbios 16:1, que dice así, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así es de que si nosotros, cuando alguien nos viene a buscar pleitecito, nos viene a decir cosas así que nosotros decimos, híjole, ahora sí ya me estoy enojando, antes de eso hay que decir, Señor, toma control de mí, de mi corazón, de mis emociones, toma control de mi lengua y ayúdame, Padre, en este tiempo a dar una respuesta que a ti te agrade. No actuemos como si fuéramos huérfanos, como si no fuésemos hijos del Dios 3 veces santo. En esos momentos de contienda es importante volver nuestros ojos al cielo y pedir su socorro y su ayuda para actuar con sabiduría y dar una respuesta correcta. Gedeón dio sabias respuestas con humildad y con respeto con sus hermanos, cumpliéndose lo que dice Proverbios 15:1. Si alguien me puede leer Proverbios 15:1, o a lo mejor alguien se la sabe de memoria. No está en la pantalla, pero si alguien me hace favor de leer Proverbios capítulo 15, versículo 1. Alguien que la tenga ahí a la mano. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la Sí, ira, por favor, Pati. más la palabra áspera hace subir el furor.
Muchas gracias, hermana Elvia. Gracias, Pati. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, como nos lo leyó nuestra hermana Elvia. Vean cómo él, al ponerse en una situación de humildad y decir, bueno, pues ustedes han hecho grandes cosas, pues yo, pues ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada. Eso bajó el furor de los hermanos que le estaban diciendo eso. Los 300 hombres que acompañaron a Gedeón ahora se encuentran exhaustos. La misma palabra lo dice, mis hombres vienen cansados, pero ansiosos de continuar la persecución hasta completar la victoria. Hasta continuar la victoria. Llegó hasta Sucot. Aquí ahorita en el mapa les va a aparecer dónde es esa ciudad de Sucot. Ahí la estamos viendo, cerca de Penuel. Ahí exactamente, muy bien. Eso es Sucot. Entonces, él se fue hasta llegar a esa ciudad y ya venían súper cansados. Era un lugar de tiendas que se encontraba en la parte este y oeste del Valle del Jordán y pertenecía a la tribu de Gad. Dado que los madianitas eran enemigos en común de todo Israel, pues Gedeón se le ocurrió ir y decirles, pues ir a pedirles apoyo, ¿verdad? Y el apoyo que él pedía, pues tampoco era, acompáñenme para ir y vamos a perseguirlos y ahorita vamos a completar y vamos a matar a los reyes. Él lo único que les pidió fue un bocado de pan. Él les pedía alimento, porque sabía que sus hombres, aparte de cansados, pues ya estaban bien hambrientos. Y la respuesta que tuvo por parte de esas tribus fue una respuesta insolente y aparte llena de burla, pensando que nunca obtendría la victoria que se les había prometido. Por eso le dicen, ¿y qué? ¿Ya los tienes en tu mano? O sea, ya te los entregaron, porque si ya te los entregaron, con mucho gusto, pero como vemos que no, pues primero ve completa y luego te damos te damos un bocado de pan. Y les dice, por eso él, pues se enfada de que pues no le dan el apoyo que él requiere, y entonces les dice, cuando Jehová, en el versículo número 7, dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Zulmuna, yo tillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Esta era una tortura cruel, la cual se sometía a los prisioneros de guerra. Ahí están los de arriba, lo que ven en la parte de arriba de su pantalla, son los abrojos del desierto. Como ven, son unas espinas bastante gruesas, esos son los abrojos. Son unas espinas gruesas y los de abajo, pues son los espinos. Había dos tipos de torturas. Una era como la que vemos en la parte izquierda, que se les golpeaba con los espinos, y la otra a la que se refería Gedeón era como si le ponían todas las espinas así en el cuerpo, así en todo su cuerpo, y luego ponían una tabla y la otra como si los hicieran un sándwich, así, y lo apretaban, para que eso como macerara su carne, los hiciera como picadillo, como carne molida. Y era un tormento de guerra que era pues usada en ese tiempo. Esta era una tortura cruel y se les ponía objetos pesados también encima de las tablas y objetos pesados para que se clavaran aún más profundamente. Imagínense, hermanos, qué situación. Gedeón solo pidió pan para sus guerreros y recibió burlas y dudas de su capacidad para tener el triunfo en cada lugar donde él solicitó el apoyo. Imagínate tú cómo te sentirías. Tal vez abatido o quizá también te sentirías contagiado de la duda por no lograr la victoria. Pero mira lo que sucede cuando no olvidamos ninguno de los favores que ha hecho Dios en nuestra vida. Mira la respuesta de Gedeón que viene en la última parte del versículo número 9, que dice, cuando yo vuelva en paz, derribaré esa torre. Su esperanza de regreso triunfal demuestra su fe en Dios
y la fe que tenía en el poder de Dios para darle esta victoria. Fíjense que ya les he comentado en otros cursos, pero lo voy a comentar ahora, que una ocasión nosotros íbamos a hacer un evento, entonces, para niños, de evangelización para niños, y no teníamos los recursos. Entonces, pues supimos de una empresa muy grande mexicana que pues siempre da apoyo, ¿no? A todo el mundo, para lo que pidan, que vamos a hacer, vamos a pintar unas bardas, que no sé qué, les dan el apoyo. Que vamos a mejorar unas bancas, les dan el apoyo. Esa empresa es una empresa muy grande, es la empresa La Costeña, que incluso en muchos países del mundo tiene representación y venden por allá. Y bueno, es una empresa muy, muy grande de chiles y de cosas. Y pues a mí me dijeron, ¿sabes qué, hermanita? Que por allá dan apoyo. Y yo, pues vamos. Llegamos ahí con toda la parsimonia, tenía uno que llevar un escrito especial para pedir apoyo. Nos formamos porque era una santa filísima de todos los que querían apoyo para 1000 cosas. Había iglesias católicas que iban a pedir apoyo para comprar campanitas y sonar sus campanitas a la hora de su servicio y así, ¿no? O sea, era para todo. Entonces, pues nos formamos ahí. Y ya pasaron unas personas, otras, un santo solazo, porque aquí donde nosotros estamos, hermanos, cuando pega el sol, pega. Y pega así como que de arriba hacia abajo, pega en el suelo y sientes como te sube el calorón, ¿no? Y nosotras ahí formadas. Y ya que llegamos y que nos dicen, ¿de dónde vienen? Y ya les dimos el nombre de nuestra iglesia. Venimos de la iglesia fulanita. ¿Pero esa iglesia qué? Y pues, ¿son cristianos? Y nosotros, pues sí, somos cristianos. No, para los cristianos no hay, ¿eh? No, para los cristianos no. Aquí solamente apoyamos a los católicos, para los cristianos no hay nada, que nos votan. Nos mandaron así, rapidito nos despacharon y nos hicieron así el énfasis de que, ¿no? Para los cristianos no había apoyo. Entonces, a veces, y como fuimos ahí, luego fuimos a otra empresa y tampoco nos dieron el apoyo, fuimos a otra y tampoco. Entonces, pues sí siente uno así como el decir, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Es una empresa grande, pues la que Dios nos está poniendo delante, va a haber muchos gastos, tenemos que alimentar, se esperaban 250 niños, tenemos que alimentarlos y así, pero pues Dios nos sustentó y nos apoyó, y la verdad, ellos no nos dieron el apoyo, pero el apoyo al final llegó. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que cuando uno pone todo en las manos de Dios, Dios obra en consecuencia y nos da todo lo que nosotros necesitamos para completar y para tener victoria en esa encomienda que Dios nos pone. Entonces, así le pasó igual al pobre de Gedeón. Él andaba pidiendo recursos por aquí y por allá para alimentar a su gente y pues tampoco se lo dieron. Y aprendamos de la fe que tuvo Gedeón, que en todo obstáculo que tengamos en la vida, recordemos lo que dice Proverbios 29, capítulo 29, versículo 25, que dice así: el temor del hombre pondrá lazo. O sea, si nosotros vemos en nuestras fuerzas, en nuestros ojos, pues nos vamos a sentir atados, nos vamos a sentir limitados, nos vamos a sentir que no vamos a poder. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué quiere decir? Que pues si nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro Señor y le decimos, Señor, yo no sé, aquí ya nos dijeron que no, pero pues tú sabes, ¿verdad? Tú nos diste esta encomienda y tú ya sabes de dónde van a venir los recursos, así de que, Señor, esperamos que tú nos direcciones a la persona correcta para que nos dé lo que necesitamos para esta encomienda que nos das. Vamos a la segunda parte de nuestra clase y la segunda parte se llama, bueno, aquí vemos el versículo, el temor del hombre, ¿verdad? Y la segunda parte se llama, Jehová señoreará sobre vosotros. Y ahora sí vamos a leer Jueces, capítulo 8, versículos 10 al 28. Si alguien me hace favor de leerlo, que tenga su Biblia a la mano, está en su material del alumno, pero en la pantalla no va a aparecer porque está bien largo. ¿Desde qué? Jueces, capítulo 8, versículos 10 al 28. Yo lo leo, Rosy.
Gracias, mi Pati. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jorbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmua, él los siguió y aprendió los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol se subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheriste diciendo, está ya en tu mano Seba y Salmua, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Paniel y tomó a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmua, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabot? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no desvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmua, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras este efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Gracias, Pati. Pues observemos, hermanos, cómo cuando Gedeón pidió apoyo para sus valientes, le fue negado diciendo, ¿a poco ya Dios había entregado a los reyes madianitas en tu mano? Sin embargo, aquí vemos que en la batalla anterior, ¿a cuántos madianitas ya Dios había entregado en las manos de Gedeón? Fíjense, en la última parte de Jueces 8:10 vemos que decían, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. O sea, no habían caído poquitos, habían caído 120,000. Y puedes creer que después de enterarse que cayó semejante multitud, aún dudaran si Dios ya se los había entregado o no. Ellos lo hicieron, como comentamos hace un momentito, porque los celos entenebrecen el entendimiento. Los celos son una cárcel destructiva. Hermanos, mantengámonos apartados de tales sentimientos. Veamos cómo Gedeón siguió bravamente a los fugitivos a través de las montañas de Galaad al noreste del Jaboc. Y ahí los sorprendió, los
atrapó mientras descansaban tranquilamente entre sus propias tribus nómadas, los reyes de Selva y Sulmuna, y estaban por ser atrapados. Entonces dio lugar a un tercer conflicto. Ellos se dirigieron hacia su último cuartel a través de un camino poco conocido. Entonces Gedeón los tomó por sorpresa y allí se completó la conquista de los madianitas. Y volvió rápidamente a Sucot y cumplió con lo que les había advertido. Tomó las espinas y los abrojos del desierto y los castigó con ellos a todos esos hombres por haber negado a sus soldados alimentos. Ellos habían cometido un crimen público y un acto de crueldad por el cual fueron sometidos a un castigo horrible. Estos abrojos, como vimos, tienen una gran cantidad de espinas, muy grandes, muy gruesas, por lo que pues lo delgadito de la piel del humano pues, no les brindaba ninguna protección y entraban directamente a sus órganos internos. Hubo muchas atrocidades que los jefes madianitas cometieron durante sus 7 años de invasión en la tierra de Dios, pero estoy segura que de haber matado a los hermanos de Gedeón, el hecho de que ellos mataran a los hermanos de Gedeón fue algo que influyó para su terrible destino. Hasta este momento, nosotros no sabíamos que los madianitas habían ejecutado a los hermanos de Gedeón y tampoco sabíamos del aspecto que tenía Gedeón, como dice la escritura, que tenía aspecto de hijo de un rey. Esta expresión oriental era muy frecuente y se utilizaba como para decir que una persona era de grande hermosura y de apariencia majestuosa, y que además tenía una fuerza poco común y grandeza en su forma. La expresión los hijos de mi madre, porque escuchamos ahí que decía los hijos de mi madre. Bueno, esa expresión hace referencia, como en esos países había mucha, pues era, la poligamia era aceptada, pues habían muchos medios hermanos. Sin embargo, aquellos que ellos decían, los hijos de mi madre eran hijos de mamá e hijos de papá, o sea, eran hermanos carnales. Y pues también vemos que Gedeón dijo a su primogénito Jeter, levántate y mátalos. Ejecutar a los reyes madianitas era un honor en este caso para Jeter su hijo, y un cumplimiento de la responsabilidad familiar de vengar la sangre que había corrido en manos de estos hombres. Y esto lo vemos en Números 35, versículos 18 al 19. Aquí lo vamos a ver en pantalla. Si alguien nos hace favor de leerlos. Números capítulo 35, versículos 18 y 19. Está en su pantalla y si no, pues en su Biblia. Si alguien nos hace favor de leerlo. Amén. Sí. Y si los instrumentos hermana. de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá, el vengador de la sangre le dará muerte al homicida. Cuando lo encuentre, él lo matará. Gracias, hermanita Nidia. Pues como vemos, aquí ya estaba que pues era su privilegio del hijo de Gedeón matar a los asesinos de sus tíos, ¿verdad? Pero el joven no pudo hacerlo porque pues como era pequeño, pues no tenía pues esa sangre, ¿verdad? Para matarlos. Entonces los reyes madianitas pidieron a Gedeón que los matara. Le dijo, levántate tú y mátanos. Y ellos lo hicieron por 2 razones. La primera, porque les sería menos vergonzoso morir a manos del héroe israelita que había derrotado a un ejército tan grande, que a manos de un jovencito, ¿verdad? Y el segundo, sería menos angustioso, ya que Gedeón sabría matarlos rápidamente y sin tanto sufrimiento, mientras que Jeter
tal vez por su inexperiencia, tuviera que herir a su víctima varias veces antes de provocarle la muerte. Qué cosas tan duras, ¿verdad? Así que Gedeón cumplió con la misión y también tomó como botín las lunetas de los camellos, que eran ornamentos o amuletos de oro en forma de lunas crecientes. Fíjate, hermano, los árabes antiguos y aún hasta la fecha del día de hoy adornan los cuellos, los pechos y las piernas de sus animales de montar con suntuosos ornamentos. Si se acuerdan, en otras clases vimos cómo los israelitas atribuyeron la victoria a Gedeón y no a Dios. Pues en la segunda parte del versículo 22 vimos que decía: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de las manos de Madián. En el Antiguo Oriente se consideraba que el libertador tenía derecho de reinar, pero no fue Gedeón quien los libertó, sino fue nuestro Señor, fue Jehová quien los libertó, no Gedeón. Entonces, a quien tendría el derecho de gobernar Israel, pues sería Jehová, nuestro Señor, no Gedeón. Entonces, qué situación tan lamentable que aún viendo lo que vieron que pues se mataron entre ellos, no le dieron el crédito a Dios. Pues esto era justamente lo que Dios quería evitar. Por eso le dijo: aún es mucha la gente que está contigo y vayan a creer que se libraron por sus propias manos en vez de que yo los liberé. Entonces vamos a hacer una segunda eliminación y por eso solo quedaron 300. Dios quería evitar eso precisamente, que le atribuyeran el triunfo al hombre y no a su Señor. Y sin embargo, pues aún con todo y eso, el triunfo se lo acreditó el pueblo a Gedeón. Sin embargo, Gedeón conocía demasiado bien los principios de Dios y se sometía a ellos como para tomar en consideración semejante ofrecimiento que le estaba haciendo el pueblo, por lo que se negó rotundamente, dando énfasis a la gloria de Dios, quien fue quien dio el triunfo. Sin embargo, hay otra cosa. Gedeón pide que contribuyesen con los zarcillos de oro del botín de los ismaelitas o los madianitas, pues como vamos a aprender, madianita e ismaelita son términos sinónimos. Y vamos a recordar este pasaje cuando estudiamos la vida de José. Vamos a Génesis, va a aparecer en su pantalla. Génesis capítulo 37, versículos 25 al 28. Y ahí vamos a ver cómo se nombran indistintamente ismaelitas y madianitas. Si alguien me hace favor de leer este versículo que está en su pantalla. Amén. Génesis, gracias Blanquita. Venid y vendámosle a los israelitas y, espérame porque me tapa la foto, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Gracias, Blanquita. Entonces aquí se los resalté en letras rojas para que lo puedan ver. Vemos primero que los llaman ismaelitas, ¿verdad? Y después dice, y cuando pasaban los madianitas. Y al final dice, lo vendieron a los ismaelitas. O sea que aquí vemos cómo son sinónimos. A mí se me hizo algo muy como digno de resaltar, porque luego uno se confunde en estos nombres, como los lee uno así como de rapidito, y pues bueno, aquí ya tenemos que cuando los encontremos así, pues son sinónimos. Los madianitas usaban adornos magníficos con perlas y oros. Imagínate, hermano, la cantidad de oro y piedras preciosas tan abundante que había caído en las manos de los soldados israelitas. La cantidad de oro contribuido fue de 1,700 ciclos de oro, con un valor aproximado al día de hoy de $88,568, que en pesos mexicanos son
1,771,363 pesos mexicanos. O sea, era un botín súper jugosísimo. Tomando en cuenta esta cantidad, pedir un arete o solo los aretes a cada quien era poca cosa para un líder tan aclamado como Gedeón. Pues como tenían muchísimo oro, como dijera el chavo, muchísimo oro, pues el decirle, dame solo los aretes, pues era cosa de nada, así como de, con gusto, aquí van. Por lo que de muy buena gana los israelitas aportaron. Gedeón propuso hacer un efod con el oro recibido, mismo que tiempo después vino a ser un objeto al cual le atribuían pues adoración e ideas religiosas, por lo cual vino a ser tropezadero y un mal para perversión no solamente de Gedeón, sino de su casa y obviamente del pueblo de Dios. Según el Antiguo Testamento, el efod era una vestimenta creada para el sumo sacerdote, hecha de tela fina con algunos adornos de oro. Vamos a ver las especificaciones que debía de tener. Vamos a leer Éxodo capítulo 28, versículos 5 al 14, está en su pantalla. Si alguien nos apoya a leerlo. Éxodo capítulo 28, 5 al 14, aparece en su pantalla. Amén. Ay, gracias, hermano. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. La siguiente. Ahí ya va a aparecer. El versículo 10, hermano Simón. Bueno, del 10 al 14. Yo. Por favor. De sus nombres una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre la sombrera del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, obviamente esta vestimenta no requería 1,700 ciclos de oro, ni sería muy práctico que el sumo sacerdote llevara una carga tan pesada, pues son demasiados kilos de oro para andarlos cargando al cuerpo. Entonces, ¿qué clase de efod hizo Gedeón? Bueno, aquí vamos a estudiar varias interpretaciones. La primera dice que fue una vestimenta semejante a la que usa el sumo sacerdote, pero con mucha más ornamentación de oro. La segunda dice que fue una copia de la vestimenta sacerdotal, pero hecha completamente de oro. La tercera dice que fue una imagen y la cuarta dice que fue una vestimenta de oro que representaba la presencia divina. La afirmación de todas estas que les leí más acertada es que era una representación de la presencia divina y que era hecha completamente de oro, como si fuese la vestimenta de Dios. Fíjense en qué momentito una cosa se
tuerce completamente y se lleva otra. Tristemente, el objeto que supuestamente estimularía la adoración a Dios terminó por reemplazarlo. Y esta situación ya la hemos visto anteriormente. Y les voy a leer en donde lo vimos, en Segunda de Reyes 18:4, que dice así: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. La palabra Nehustán significa cosa impura. Entonces, no sé si recuerden este pasaje cuando Moisés ora a Dios y le pide que sane nuevamente al pueblo porque había pecado en contra de Dios, y Dios le dice que ponga esta serpiente y que la levante, y que todos aquellos que voltearan a mirarla iban a quedar sanos. Pero el propósito de Dios es que ellos dieran adoración y gloria a Él, que reconocieran que esa sanidad provenía de Dios y en arrepentimiento voltearan los ojos hacia este símbolo que habían puesto. Sin embargo, lamentablemente, la cura se la atribuyeron al símbolo y no a Dios, por eso lo seguían adorando poniéndole incienso, ¿verdad? A la verdad, la idea de Gedeón de fomentar la adoración a Jehová con el efod no era una mala idea, porque no era una mala idea. Él dijo, bueno, vamos a hacer todo esto, pero para que se glorifique el nombre del Señor. ¿Pero por qué fracasó? Bueno, ¿qué fue lo que hizo falta? Hermanos, ¿ustedes por qué creen que esto fracasó? Porque, bueno, él al final lo único que decía es, bueno, vamos a hacer esto para recordar este triunfo que nos dio Dios y vamos a darle gloria. ¿Por qué también esa serpiente que fue levantada, por qué también fue tergiversada? O sea, ¿qué es lo que ustedes se imaginan que pasó con este efod? Yo pienso que lo que le faltó a Gedeón concretamente antes de hacer eso fue orar a Dios y poner este plan en sus manos. Porque como dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y así es. También el poner en oración todos nuestros planes, así sean para la gloria de Dios, al nosotros doblar nuestra rodilla y decir, Señor, mira, yo sé que tú me estás pidiendo que yo haga esto. Yo quiero hacer esto que tú me pides y lo quiero hacer dando el paso número 1, el paso 2 y el paso 3. Yo los voy a poner en tu mano y Señor, tú dame dirección. Cuando nosotros oramos a Dios antes de hacer algún plan, nosotros nos aseguramos que todo vaya conforme a la voluntad de nuestro Señor y nos sea más fácil avanzar en el buen propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, tal como lo dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como vimos, la historia comenzó en Ofra, donde el pueblo de Dios adoraba ídolos, pero lamentablemente termina en el mismo lugar, pero ahora todo Israel rinde adoración y culto al efod. El hombre que había derribado el altar local a Baal accidentalmente hace un nuevo ídolo para toda la nación. Por primera vez en el libro de los jueces se contribuye a la apostasía y el pueblo comienza a volver a ella durante toda la vida del juez. Fíjense qué lamentable. Y también es la primera vez en la historia de Israel que es comparado con una prostituta. La comparación aparece en el versículo 2:17 y esta prostitución conducirá a otra aún más profunda en la siguiente generación, como lo vemos en el versículo 33.
A pesar de su sabia decisión de no gobernar a Israel, Gedeón comienza a vivir como un rey, como lo veremos en nuestro siguiente bloque, que es el último bloque de nuestra clase. Y este bloque se titula "Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios". Vamos a leer Jueces capítulo 8, versículos 29 a 33. Si alguien nos hace favor de leerlo, va a aparecer en su pantalla. Jueces capítulo 8, versículos 29 a 33. Ahí está. Si alguien nos hace favor de leerlo. Amén. Gracias, hermano. Luego, Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berith. Ya, gracias, hermano. Nos falta el 34, no aparece ahí, pero lo voy a leer yo. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. El versículo 28 concluye con la narración de la liberación. Después de la derrota propinada por Gedeón a los madianitas, no se atrevieron a molestar más a los israelitas. Y el libro de Jueces dice que la tierra reposó. Gedeón vivió al estilo de un rey. Incluso tuvo muchas esposas, quienes le dieron 70 hijos. Y también tuvo una concubina. Tristemente, la familia grande con que Gedeón había sido bendecido sería destruida por el fruto del matrimonio con la concubina. Las concubinas no eran como tal amantes, sino esposas, pero en un rango inferior. En muchos casos, los hijos quedaban excluidos de la herencia del padre. La concubina de Gedeón no vivía con él en Ofra, sino con la familia de su padre en Siquem, a 42 kilómetros de distancia. Dios levantó a Gedeón para hacer una obra extraordinaria. Y el libro de los Jueces nos contó su trayectoria. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser utilizado según las condiciones de Dios. Y Él escoge lo que este mundo considera débil. Habría sido bueno poder terminar aquí la historia de Gedeón, pero lamentablemente no nos es posible. Su vida tuvo una mancha negra y fue precisamente eso lo que más tarde ocasionó una tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tuvieron alguna debilidad notoria y en la mayoría de los casos Dios usó esa debilidad para llevar a cabo sus propósitos. Y yo, hermanos, los quiero invitar a que reflexionemos en lo que dice 2 de Corintios 12:10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quedémonos con esto, hermanos, que hizo este hombre Gedeón, ¿verdad? Que fue creer firmemente en Dios, ponerse en sus manos y llevar a cabo esa batalla. Y evitemos pues lo que sucedió después, ¿verdad? Como orando a Dios y pidiéndole que sea Él quien dirija todos y cada uno de nuestros pasos, que nos evite caer en decisiones erróneas, porque cuando estamos en un ministerio, hermanos, y aún cuando compartimos la palabra del Señor así de forma
uno a uno, ¿verdad? Con nuestro círculo de influencia. Si nosotros no ponemos antes en oración lo que vamos a hacer, podemos caer en errores que tengan consecuencias a futuro. Bueno, pues hermanos, hasta aquí va nuestra clase y ahora vamos a pasar al tiempo que tenemos de las preguntas del manual del alumno. Ahora sí, todos vamos a participar. Bueno, la pregunta número 1 dice, según el versículo 4, ¿cómo venían los 300 hombres seleccionados por Gedeón? Aquí les puse en pantalla el versículo número 4. ¿Cómo platicamos que venían esos hombres? Agotados. Exactamente, hermano, gracias. Venían agotados. En la Nueva Traducción Viviente dice que venían, como dice muy bien el hermano Simón, venían agotados. La versión Dios habla hoy dice, vienen rendidos de cansancio. Y bueno, la versión que tenemos aquí, que es la Reina Valera 60, dice que venían cansados, mas todavía persiguiendo. Vamos a la siguiente pregunta. Hasta el mismo Gedeón, después de 70 hijos, cualquiera. Sí, hermano, sí. Después de 70 hijos, ¿quién no, verdad? Y yo con una, ya luego ya ando dando ahí el ranazo, ahora 70, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así en el ministerio? ¿Alguna vez alguien se ha sentido cansado, pero físicamente cansado, pero aún sigue trabajando en la obra? ¿Alguien nos quiere compartir? Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que a mí me pasó en un campamento de jóvenes. Nosotros comenzamos, nos citaron para estar ahí, nos citaron a las 2 de la tarde. Los jóvenes iban a llegar a las 3:30. Entonces, pues antes del campamento nosotros teníamos que preparar pues muchísimas cosas, las enseñanzas que se iban a dar, las actividades que sí, y luego para jóvenes que las edades iban desde los 12 hasta los 18 años. Entonces, pues no, pues todo un trajín que nos trajimos toda la semana y el mero día, pues llegamos y empezamos desde armar las casas de campaña que se armaron como, pues yo creo como unas 100 casas, más o menos, 120 casas, y entre 4 hermanos, porque eran 2 matrimonios, mi esposo y yo, y otro matrimonio. Entonces nosotros teníamos a las niñas y el otro matrimonio a los varones. Entonces armamos las casas, acomodamos a las personas, porque pues obviamente si una niña llevaba casa, pues daba albergue a otras compañeritas que no tenían casa. Entonces, armar las de esas, hacer el registro, bueno, de verdad fue un trajín, pero trajín. Ya comenzaron las conferencias, después de ahí de las conferencias, había que darle su cena, había que hacer las actividades que se tenían planeadas para lo que era ya casi la noche, y después, ya cuando por fin acostamos a todos, pues había que cuidar que no se salieran, porque pues son jóvenes, ¿verdad? Y se ven solitos y pues se quieren salir. Quieren salir los niños a saludar niñas y las niñas a los niños y luego que quiero ir al baño. No. Toda la noche estuvimos cuidando a los jóvenes. Y a la mañanita siguiente, pues había que darles el desayuno, levantar todas las tiendas, doblarlas, empacarlas como iban y pues pasarlos a las conferencias y después los juegos, las actividades. Total que, hermanos, yo para qué les cuento, como por ahí de las 6 de la tarde, en serio que yo ya sentía que ya el agua me llegaba a los aparejos, fatigadísima, y todavía nos tocaba la jornada, porque de ahí creo que nos lo llevamos a nadar y había que subir poner todas las cosas que se quedaban, subirlas que no, y llevarlos a nadar y cuidarlos en la natación, ofrecerles los alimentos. Bueno, de verdad fue una hora, pero una obra tremenda, y de verdad que sí, así yo me sentía agotada, rendida de cansancio, fatigada, y todavía teníamos una jornada amplia por delante. Sin embargo, cuando nos sentimos así, debe de haber algún versículo en el cual nosotros nos abracemos y reflexionemos en él y pedirle a Dios que nos dé nuevas fuerzas. Si
las personas que contestaron que sí se sintieron así de fatigadas, ¿nos pueden compartir algún versículo que cuando ya están así cansadas, físicamente exhaustas, las haya fortalecido? ¿Alguien nos puede compartir un versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses Amén. 4. Ese nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo, Rosy. A ver, Pati. Mira, como tal, la verdad no tengo un versículo así de cuando había estado yo cansada, la verdad nunca había pensado yo en un versículo. Yo solamente sé pues que Dios es nuestra fortaleza y que servirle a Él es muy precioso más que nada. Claro. Muy bonito, pero sí es cansado, ¿no? Es cansado, lo vivimos en la escuelita que teníamos de niños, ¿te acuerdas? En Cristo Vive era toda una semana, era una semana antes o no, más de tiempo. No, un mes más preparar todo. Luego, un fin de semana dejar todo listo, ¿no? Todo preparado para recibir a los niños y luego todavía otra semana de recibirlos y de estar ahí que desde las 7 de la mañana, yo creo, ¿no? Hasta la tarde y luego regresar y todo. A las 3. Muy cansado realmente, pero yo creo que a mí en lo personal sí me he cansado, pero ha sido más que nada muy, muy satisfactorio para mí el poder servir a Dios y pues Él es nuestra fuerza. Yo creo que en esos momentos no, la verdad no pienso mucho en mi cansancio, ya creo que ya después y ya cuando acaba todo uno, ya dice uno, ay, ya me cansé, ya me voy a descansar, pero yo creo que servirle a Dios es algo muy precioso para mí. Sí. Y Dios mismo nos da fuerzas, pero fíjate que no sé si es por la cuestión que ya les platiqué, que pues como yo no tenía mucha energía, pues sí, yo decía, yo buscaba la manera de fortalecerme en la palabra. Entonces yo les voy a compartir este versículo que a mí yo me quedaba pensando y decía, ay Señor, pues qué grande eres porque aún tú mismo nos das palabra para reflexionar en ella. Ay, no lo anoté. Para Éxodo. Reflexionar en ella y mantenernos fuertes. Dígame, hermano Simón. Éxodo 33:14. A ver. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, qué bonito. Mateo 23, 11:28-29. Mateo 28:29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Qué bonito. Gracias, hermano Simón. Salmo 4:8, el último, Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, hermano Simón. Fíjese que estos versículos que nos da, qué bueno porque agregan mucho a la clase. Y es bueno tenerlos a la mano. Yo ahorita los anoté, porque sí, cuando ya está uno físicamente exhausto y todavía te queda la jornada, pues uno tiene que abrazarse de la palabra. Yo les voy a compartir Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31. Y dice así, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo este versículo lo leía y decía, ay, gracias, Señor, porque a pesar de tanto cansancio, a pesar de que de verdad eran jornadas tremendas, tú me fortaleciste y pude completar. Este versículo de Isaías 40, 30 y 31, para mí, de verdad fue algo que me ayudó mucho en ese tiempo de tanto cansancio, ¿verdad? Y sí, como dice Pati, esas escuelitas de verano también eran tremendas jornadas y teníamos a los niños en como 4 o 5 módulos diferentes y a unos les dábamos clase y los cambiábamos al otro módulo y el del otro módulo al que seguía y el otro pasaba la clase y era un circular de niños, pero tremendo. Y sí, pues yo me acuerdo, Pati nos apoyó en muchas áreas de la escuela, pero la vez del registro, ¿verdad, Pati? Qué tremendo. No sé cuántos niños registraste, pero fue así.
Yo nada más veía la nebulosa ahí en la puerta. Bueno, gracias a Dios teníamos bastantes niños, llegaban bastantes niños, pero era muy bonito verlos. De verdad, yo creo que siempre teníamos esa situación, ¿no? De cuántos niños nos irán a llegar, o a lo mejor no, pero llegaban un montón y gracias a Dios yo creo que era muy bonito verlos. Y como dices, eso de pasarlos a los talleres, a las clases y todo, pero muy bonitos recuerdos para mí. Sí, fue un tiempo maravilloso y esperemos que pues Dios tenga más, Pati, para que, ¿verdad? Sigamos en esas escuelitas tan hermosas. Bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta. Dice, según Jueces 8:10, ¿cuántos madianitas habían caído en la batalla? Ahí está en la pantalla para ver cuántos madianitas habían caído en la pantalla. ¿Quién me puede contestar esta pregunta? En la batalla, perdón. 15,000 hombres. 15,000 hombres. 15,000 hombres. Exactamente. Dice que habían caído, dice que venía Seba y Zulma, estaban en Cacor y con ellos su ejército de como 15,000 hombres. Y dice, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, o sea, quedaban 15,000, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ya nada más qué victoria tan grande, ¿verdad? Le dio Dios a Gedeón. Solo de 120,000 habían caído y ya nada más quedaban los 15,000. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ahí está. ¿Por qué crees que después de enterarse que esta semejante multitud cayó, dudaran de que Dios ya se los había entregado en su mano a Gedeón? El pueblo de Israel es muy, muy parecido a nosotros como latinos. Nosotros, si pasa una cosa en un lugar, enseguida nos enteramos todos porque de verdad que cómo transmitimos la información eficientemente de boca en boca, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, cuando dijeron, hombre, pues ya cayeron 120,000 hombres que sacaban espada de los de Madián, pues todo el mundo se enteró. ¿Por qué creen que dudaban de que ya Dios se los había entregado? A ver, Pati. Pues por falta de fe, ¿no? Exactamente. Sí, no tenían fe. No tenían fe y aparte, pues así como que entre la fe y que les daban los delitos, pues vamos a la siguiente pregunta. Dice así, Gedeón hizo un efod de oro que terminó siendo tropezadero para el pueblo de Dios. Y bueno, ya esta pregunta ya la contestamos, ¿verdad? De cuándo se hizo una figura que terminó siendo el centro de la adoración y no Dios. Platicábamos que había sido la serpiente que hizo Moisés. Comenta las enseñanzas que tuviste de este pasaje bíblico. Esta es nuestra última pregunta. Si alguien gusta compartirnos qué fue lo que aprendió de esta clase. Pues para mí, yo creo que fue el poner nuestros ojos en Cristo, ¿no? Como dice, ¿no? A veces la gente va tras la dádiva y no tras el dador, ¿no? Porque pues hay gente que por eso busca a Dios, muchas veces porque buscan sanidad, pero lo más importante es que la gente busque a Cristo como su Salvador. Así es lo que yo comento con personas que nos toca ver que ellos pues buscan un favor de Dios, ¿no? Luego sí, Dios él dice la palabra de Dios en el Salmo 103 que Él nos corona de favores. Sí, Leo, pero lo más importante que busques, lo más importante es la vida eterna, ¿no? La salvación. Entonces yo creo que aquí el pueblo de Dios pues le faltaba fe, le faltaba poner sus ojos en Cristo y pues fácilmente no se iban tras, como estamos viendo ya varias veces, no se iban tras la idolatría, tras lo que ellos consideraban que les había salvado,
pero no quien realmente le salvó, que es Dios, ¿no? Entonces, pues eso me enseña a mí, ¿no? Poner mis ojos en Cristo. Claro que sí, muchas gracias, Pati. Y sí, qué importante es no perder de vista quién es el que nos corona de favores, ¿verdad? ¿Quién es el que nos da todo? Y a veces preferimos, o sea, si nosotros pedimos algo y no se nos da, como que decimos, ay, hasta nos enojamos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué, Señor? Pues, ¿cómo así? Y al contrario, ¿no? Saber que lo que Dios nos da es lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace bien. Y lo que no nos da, pues también darle gracias porque no nos lo dio, porque Él sabe de qué nos cuida, ¿no? De qué nos protege, aún de nosotros mismos, porque conoce nuestro corazón. ¿Alguien más que quiera compartir? Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo quisiera. Bueno, Ay, a mí gracias, me Blanca. no rendirme. O sea, en los momentos más difíciles que uno pasa, son pruebas de Dios. O sea, tomarlo, glorificarlo, darle gracias, porque esas pruebas, pues Él, como dicen, son pruebas que nos limpian, que nos purifican, que nos dejan una enseñanza, cual dura sea, pero pues siempre darle la gloria a Dios, porque pues en esta vida estamos de paso y pues sabemos que todos buscamos, ahora sí, estar con Dios y pues no dejar de cualquier cosa, sea buena, sea mala, pues es para gloria de Dios, y como decía Pati, no perseguir un objetivo, perseguir la voluntad y que siempre se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Eso me dejó a mí de enseñanza. Gracias por compartirla, Blanquita. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, fíjense que sí, es direccionar nuestros ojos a Dios nos va a traer siempre bendición y nos va a mantener por el lugar seguro. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera comentarnos algo de qué enseñanza le dejó este estudio de Gedeón? La próxima clase, primero Dios, vamos a ver pues toda la parte de preguntas interactivas y vamos a ver la importancia justamente de la dependencia de Dios, que es con lo que vamos a cerrar el estudio de Gedeón, ¿verdad? Va a ser lo último que vamos a ver. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, mientras alguien se anima, les voy a decir. Ay, sí, dígame, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que mantener un estilo de vida. Yo creo que tenemos que mantener la confianza, la esperanza, la seguridad en Jesús. Mantener un estilo de vida, yo creo que para nosotros va a ser enriquecedor, porque vamos a seguir caminando en esa rectitud, en esa santidad, y hasta alcanzar en verdad la estatura del perfecto. Nosotros necesitamos en verdad, como dice la palabra, sin mancha y sangre, porque recuerda que así no vamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ir cada día, o sea, esa cosa que Jesús va haciendo en nosotros, abordándonos, eso es lo que tenemos que ir todos los días. Hay una expresión que utilizaban los reformadores, Calvino y Lutero, que decía vivir en corandeo. Vivir en corandeo significa vivir ante la presencia de Dios, sujetado a su autoridad y para la gloria de Dios. Y uno de los versículos que a mí siempre me ha encantado, que está en Santiago, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros tenemos esa paciencia que forma parte de uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, estamos creciendo en esa fe, estamos manteniéndonos en esa fe, que es lo que nos hace vivir, nos hace mantener vivos, de que la palabra nos llena, nos exhorta, nos mantiene vivos. A pesar de cualquier aflicción, ahí seguimos nosotros perseverando en esa palabra, porque tenemos que comer y beber de ella. En el nombre. Pues muchas gracias, hermano Simón. Como bien dice usted, bendito entre las mujeres, porque ahora sí lo abandonó el hermano Roberto y ahora está usted, pero sí a todas, con todas nosotras felices de tenerlo aquí.
Y gracias por este comentario Sí. que de verdad sí es lo que dice, ¿verdad? Debemos de vivir ante la presencia de Dios y sujetos a Él. Y pues, ¿qué más necesitamos si lo tenemos a Él? No necesitamos nada más, ¿verdad? Bueno, pues, Ay, y no, también, también, ¿mandé? hermana, el no poner límites y dejar que Dios sea el que actúe en nuestras vidas. Eso que dices, Miriam, es elemental, es algo de verdad, es una gran verdad la que Dios te está dando y nos estás compartiendo, porque ciertamente, o sea, nosotros debemos dejarnos fluir en la presencia del Señor y que sea el Señor quien nos dirija, que nos dé dirección, que nos quite lo que no necesitamos y que nos agregue lo que nos haga crecer y edificarnos, porque como decía el hermano Simón, tenemos una medida y Dios va a completar esa obra y vamos a llegar hasta que Él nos termine, ¿verdad? Nos termine de trabajar en nosotros. Pues muchísimas gracias. Yo también hice mi tarea, ¿eh? Yo sé que en obediencia a Dios y bajo su cobertura, grandes cosas podemos hacer para su honra y para su gloria. Y también para nuestro provecho. Pero lejos de Él y actuando en nuestro entendimiento, cometeremos graves errores que nos perjudicarán también a nosotros mismos y no dan gloria al nombre de Dios. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarme y por haber estado aquí en esta clase. Y vamos a pedirle a nuestra hermanita Blanquita que nos haga favor de dirigirnos en oración. Estamos muy contentos de que es por la primera vez que la hermana Blanquita va a orar en esta clase, entonces estamos contentos de que ella nos dirija en oración para despedir la clase. Vamos a orar, Blanquita. Hermanos, bueno, antes de orar, es la segunda vez que oro, así es que le pido al Espíritu Santo que ponga las palabras en mi boca y que no sea Blanca la que cometa errores y que hable con el corazón para el Señor. Bueno, Señor, te doy las gracias por la pastora, por mis compañeros, por esta enseñanza el día de hoy. Te doy las gracias también por permitirnos estar aquí un nuevo día y porque tú estás entre nosotros. También, Señor, la enseñanza que nos diste hoy nos mueve en el corazón de que siempre estás a nuestro lado y nos dejas una enseñanza que sabemos que en el pasado te pedimos misericordia. Por el presente, Señor, te pedimos tu amor y por el futuro, Señor, te pedimos redención. También, Señor, te pido que toques, tú sabes lo que traemos cada uno en nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas económicos. Tú sabes porque tú nos conoces a cada uno y tú sabes lo que cada uno, en qué fallamos cada uno. Límpianos de ese corazón, danos un corazón limpio para que nos permitas estar cada vez más cerca de ti, Señor, y ser agradable a tus ojos. Que nuestra boca, Señor, diga que tú eres Jesús y que con nuestro corazón digamos que tú, Señor, Dios, lo resucitas. Te doy gracias, Señor, porque me permites hablar y alabarte. Dame esa confianza, esa fe que solamente tú das para poder seguirte alabando, Señor. Te lo agradezco de todo corazón. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Blanquita, por orar. Y vamos a terminar la grabación y a tomarnos la foto, súper foto del recuerdo. Así es que mientras tenemos la grabación, vamos a